Bienvenidos a todos de nuevo al tercer webinar de Acelera Pyme. Hoy nos acompaña Adrián Garijo, que es experto en estrategia de Paid Media en NTT Data y tiene ya casi 10 años de experiencia. Conoces temas de social media marketing, estrategia SEO y Paid Media. Y hoy vamos a hablar pues, de cómo invertir de manera eficiente en Paid Media. Nos dará algunas claves pues, de herramientas y de cómo invertir de forma eficiente. Así que bueno, Adrián, cuando quieras. Vale, fenomenal. Gracias, Beatriz, y buenos días a todos, a todas. Pues bueno, como comentaba mi compañera, me he dedicado toda la carrera profesional a lo que es el paid media, la inversión en publicidad en medios digitales. Y la idea hoy es, pues bueno, contaros realmente cómo tener o cómo plantear una inversión eficiente en el medio digital. Entonces, bueno, os voy contando. El programa que tenemos es, pues bueno, primero una introducción, porque al fin y al cabo estamos hablando de inversión y aunque sea en publicidad, pues es importante tener unos conceptos básicos claros de qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, luego ya pasamos a todo lo que son los objetivos, las métricas que se utilizan para llevar el seguimiento de esta inversión y todo lo que son buenas prácticas para ejecutar un plan de acción de publicidad en medios digitales, así como las herramientas que podéis utilizar, tanto directa como indirectamente. Porque, bueno, sabemos que es un tema que requiere ciertos conocimientos técnicos en muchos casos y hay veces que compañías como las vuestras se pueden plantear ejecutarlos directamente o estar al menos muy involucrados en lo que es la operativa de la gestión de las plataformas publicitarias y en cambio en otros casos pues tenéis que delegar esa operativa, esa configuración de las campañas y gestión de los anuncios, etcétera, en agencias, pero es importante que también, o bueno, o queremos trasladaros hoy y poner peso también en todo lo que necesitáis saber para luego monitorizar que oye, esa inversión que estáis llevando a cabo pues tenga los resultados que esperáis. Entonces, bueno, lo primero que quería empezar contándoos a nivel de introducción, yo realmente he trabajado tanto desde la perspectiva de proveedor, con el soporte principal que es Google, como con agencias, como freelance, en proyectos propios. Entonces, sí que tengo un poco todas las vertientes. He trabajado con grandes compañías como puede ocurrir ahora en NTT, que lógicamente siendo una consultora digital, pues al final trabajamos con grandes compañías, como en agencias más pequeñas que al final colaboran con pymes, con presupuestos ajustados, etcétera. Entonces, dentro de lo que es el paid media en general, para que lo tengáis todos claro y empezando por el principio, pues al fin y al cabo le llamamos paid media a toda la inversión en publicidad a través de las plataformas digitales. Todas las plataformas digitales. O sea, el primer punto que me gustaría que os llevarais hoy es entender esas plataformas digitales que están disponibles en el mercado como una baraja de cartas que tenéis a vuestra disposición para jugar en cada momento las que consideréis oportunas, pues en función de vuestros objetivos, de vuestro presupuesto. Ahora lo iremos viendo todo eso. Tener una estructura eficiente, al final lo que significa es maximizar el rendimiento. Esto es importante porque lo que hablaba al principio, pues estamos hablando de inversión. Entonces, lo que quiero trasladaros también hoy fundamentalmente es entender esos conceptos básicos que nos permitan aplicar el sentido común en la inversión. O sea, lo podríamos extrapolar a cualquier otro tipo de inversión. En nuestro caso, en inversión publicitaria, al final, tened en cuenta que una empresa grande dispone de mucho volumen de inversión y tiene que tener ese sentido común, esa capacidad de aplicar coherencia en la toma de decisiones para gestionar la inversión de la que dispone correctamente y no malgastarla.
Y una empresa más pequeña con un presupuesto ajustado o que está arrancando una inversión tiene que definir cuál es el alcance real que puede llevar a cabo. No, no pasarse, no cometer un error que luego le pueda perjudicar en el largo plazo. También otra cosa que quería deciros al principio es que hay que evitar caer en tópicos a dos niveles. Es decir, escucho o a tres niveles, diría. Hay ya muchos de vosotros, seguramente de vosotras tengáis ciertos conocimientos en marketing digital y pues habéis oído hablar del SEM, habéis oído hablar de la publicidad en redes sociales, etcétera. Es importante que cuando lo planteéis, si lo vais a hacer vosotros directamente a través de una agencia, como es el proyecto actual en el que estamos trabajando, etcétera, un agente digitalizador X, quitaros un poco los prejuicios y empezad a construirlo desde el principio con una lógica de negocio y una lógica pues basada en números, en datos y en los KPIs que ahora iremos viendo. Igualmente, en el mercado en general de las agencias, de los proveedores como puede ser Google, etcétera, pues también sucede muchas veces que hay ciertos tópicos. Oye, con menos de 300 euros al mes o con menos de 1000 euros al mes para esta acción, pues no tiene sentido invertir tal. Al final, cada caso es distinto y eso lo tenéis que tener claro. Y luego también hay que tener mucho cuidado de huir de los tópicos de, bueno, los últimos años se han hecho muy virales todas las publicaciones en redes, en YouTube, etcétera, que nos hablan de, oye, obtén resultados, tienes un crecimiento exponencial, te multiplico tus ventas, por tanto, consigo X acciones que al final, si luego escarbas un poco, te das cuenta de que todos estos influencers al final lo que hacen es invertir en medios. Y es cierto que en muchos casos, oye, si el producto es bueno y todo está bien, obtienen resultados, pero que no hay magia. O sea, al final pensad que, por poneros también en contexto histórico, pensad que se lleva invirtiendo muy fuerte en publicidad digital pues desde hace, diría, 15 años. Está ya completamente implantado lo que es la inversión en publicidad digital en todas las grandes compañías. Y desde hace 20 años o así empezaron a invertir ya también de forma generalizada. ¿Qué sucedía hace 20 años? Que realmente el que invertía tenía un factor diferencial positivo. O sea, nadie estaba invirtiendo, tú invertías en publicidad digital y te diferenciabas, aprovechabas un nuevo canal que estaba aún por explorar y tenías un retorno de la inversión publicitaria. O sea, cada euro que tú invertías, pues a lo mejor tenía un beneficio de 10, 15 euros. Es un cálculo que ahora os enseñaremos a hacer, pero es un cálculo sencillo de la rentabilidad de la inversión enorme. Entonces, según han ido pasando los años, ha madurado el canal digital. Ahora mismo todo el mundo, todas las grandes compañías, por supuesto, y de los segmentos más pequeños de inversión y de tamaño empresarial, ya casi todo el mundo está invirtiendo o lo ha testado en algún momento. ¿Qué sucede? Que ya no es tan rentable la inversión digital. Entonces, ya no lo haces para diferenciarte, sino que lo haces para sobrevivir, dicho metafóricamente, y tienes que tener mucho cuidado para lo que hablaba al principio, pues vinculándolo, no caer en el error de invertir por encima de tus posibilidades o de forma ineficiente, etcétera. Ahora en la presentación utilizaremos algunos términos también en inglés, etcétera. Al final forman parte un poco de la jerga a la que estamos acostumbrados. Luego habrá preguntas, etcétera. Si tenéis cualquier duda, tanto sobre la terminología como cualquier otra cuestión, pues intentaremos resolverlas. Empezando ya con lo que es la presentación. Realmente nos basamos en estos cuatro puntos que veis para definir lo que sería una gestión del presupuesto. Primero una planificación, porque realmente siempre tiene que haber primero una planificación inicial y luego tiene que haber una ejecución eficiente. Lo mismo, parece relativamente obvio, pero en muchísimos casos no ocurre. El hecho de que todos los que importan en la toma de decisiones de cómo se define ese presupuesto estén presentes o formen parte de esa lógica. Con eso me refiero a
equipos comerciales, si es que hay la gente que define toda la estrategia de comunicación, eh, yo qué sé, incluso otros elementos que formen parte de vuestras compañías o de vuestros negocios que puedan aportar valor, por una sencilla razón, porque al final, cuando tú planificas esta inversión, tienes que tener en cuenta tu calendario o tus acciones comerciales, es decir, si vas a tener promociones, descuentos, si te afectan las rebajas, si no, si tienes una estacionalidad muy marcada en verano, en invierno, porque lo primero que hay que hacer para, luego lo veremos en el documento que os voy a enseñar, lo que tienes que hacer al fin y al cabo es marcar un calendario con todos los meses del año o los 3 meses que vayas a invertir X y ajustar el presupuesto en base a ello. Luego también la parte de comunicación cobra mucho sentido, porque al fin y al cabo no olvidemos que son anuncios, entonces lo que vayas a contar en esos anuncios, la capacidad de ir añadiendo distintas campañas, distintas comunicaciones, etcétera, para esa inversión, pues influye también directamente en el cómo tú vayas a plantear esa inversión. Pues si tienes una campaña muy atractiva en un determinado momento o tienes un descuento o vas a hacer un sorteo, pues a lo mejor te tienes que plantear aumentar la inversión, lógicamente. Y si estás en un periodo que es un periodo valle para tu compañía, que no tienes apenas ventas, no intentes invertir para corregirlo porque es probable que ya sabes realmente que el mercado no es, que a nivel de mercado no es un buen momento para ti. Entonces, meter ahí inversión, lo único que vas a hacer va a ser deseficientarla. Todo esto tiene como objetivo el primer punto del que estamos hablando aquí, que al final es el retorno de la inversión, ¿vale? Es realmente este punto. Hay dos métricas que son importantes en este sentido. Una es el ROI, que es el retorno de la inversión. Se calcula, pues bueno, de manera sencilla lo podréis buscar, pero es cada euro que tú inviertes, cuántos euros de beneficio te genera, ¿vale? Es un poco el beneficio que te reporta la acción. Y luego ese cálculo se puede hacer a través de cada uno de los canales publicitarios. Cuando veamos también este documento, pero imaginaroslo conceptualmente, lo que os decía de la baraja de cartas, tú puedes hacer el ejercicio del retorno de la inversión de toda tu acción publicitaria, de toda la inversión que tú has realizado en medios de pago, pero lo puedes hacer solo si has invertido en Google, si has invertido en YouTube, si has invertido en Meta, si has invertido en TikTok, puedes hacer todo el ejercicio de manera individual. Luego hay los dos siguientes puntos, los podemos vincular en el sentido de que la inversión publicitaria en medios digitales tiene dos ventajas fundamentales que son estas que veis aquí. La primera es que tienes un acceso a la información muy alto. Aquí siempre se utiliza el símil o la comparación con la publicidad tradicional, con la publicidad offline y la publicidad, como hemos entendido siempre, que fundamentalmente es televisión, es periódicos, pues, panfletos, cualquier otro tipo de comunicación que podéis hacer en vuestro negocio. Pensad que es muy difícil o directamente imposible que os dé datos directos de cómo funciona, es decir, que os diga cuánta gente ha visto esos anuncios. Imaginaos que repartéis carteles por vuestros barrios o que ponéis un anuncio en la radio. Es muy difícil que os digan, oye, cuánta gente ha visto vuestros carteles, cuánta gente se ha parado a leerlos, cuánta gente ha escuchado en el coche vuestro anuncio de la radio o está con la radio en casa, cada vez menos, claro, pero cuánta gente ha estado en casa oyendo la radio, cuánta gente realmente lo ha escuchado o no. Es muy, muy difícil. En cambio, en el medio digital sí ocurre. Tenemos un montón de métricas. Pensad que una plataforma publicitaria como pueda ser la plataforma publicitaria de TikTok, ya te ofrece, pues, cuando montas la campaña en la tecnología que te ofrece TikTok para crear los anuncios y configurar el presupuesto, la audiencia que vas a utilizar, etcétera, ya tú puedes ver toda la información de cuánta gente ve los anuncios,
cuántos usuarios únicos y cuántas veces cada usuario ve el anuncio, cuánta gente interactúa con ellos, es decir, hace un clic en el anuncio o lo comparte con alguien, cuánta gente luego termina visitando vuestra página web, comprando productos. Al final, la principal ventaja de la inversión en medios digitales es toda la data a la que tenéis acceso. Y por tanto, las decisiones para luego ajustar el presupuesto tienen que estar basados en esos datos. Es muy, igual que os decía, de cara, y volviendo al punto de antes, de cara a planificar la inversión, igual que tienes que tener en cuenta tu calendario comercial, de comunicación, tu conocimiento del negocio o del mercado, te puedes plantear hacer pruebas en los distintos canales con una inversión ajustada que te den más información para seguir configurando tu presupuesto. Al final, y de cara también a entrar en el siguiente punto de la flexibilidad para experimentar, el presupuesto en medios digitales no tiene que ser algo estático. O sea, no es como un balance de resultados que lo cierras, lo pasas y queda firmado, o un cierre trimestral, X cosas que, oye, están ya al dedillo. Esto es algo que tiene que estar vivo porque es algo que va cambiando y es algo que, bueno, que depende de un montón de cosas. A lo mejor os sorprenden los resultados positivamente, a lo mejor X canal no os funciona como vosotros esperabais inicialmente y tenéis que derivar la inversión a otro canal. Esta es la segunda ventaja también que te ofrece la publicidad en digital y que me gustaría que os quedara muy clara siempre. Ya os digo, tanto si estáis más o menos involucrados en la gestión de vuestra inversión publicitaria, que es la flexibilidad para experimentar. O sea, pensad que en cualquiera de estos canales publicitarios, ya os digo, Google, YouTube, Meta, TikTok, cualquiera de ellos, en la mayoría de los casos, tú puedes activar una campaña y pausarla en cuestión de un minuto. No, eso es un ejemplo extremo, pero al fin y al cabo lo que os quiero trasladar es que tú puedes activar campañas un día, 3 días, una semana, tener una campaña 2 meses activa y luego pausarla. Y lo mismo con la gestión del presupuesto, puedes invertir un día 5 euros y otro día 500, puedes trabajar un día campañas en Madrid y otro día campañas en Barcelona y otro día campañas en Galicia, puedes trabajar un día campañas sobre hombres y otro sobre mujeres. O sea, la flexibilidad que tú tienes para modular y para ir activando, pausando y configurando de manera distinta cada uno de los elementos que se compone la inversión, pues es completa. Entonces, si de nuevo volvemos a la lógica del principio, pensad que todo esto va bajando en cascada. O sea, tú te planteas una inversión publicitaria inicial, tienes luego toda la información de las pruebas que vayas haciendo, junto con las estimaciones que hagas, etcétera, y lo vinculas con todos tus datos de negocio, y te configuras un presupuesto y a partir de ahí, según vas experimentando, pues vas añadiendo mayor o menor complejidad a lo que vas haciendo, lo cual pues te da un abanico de posibilidades bastante amplio a la hora de ser creativo, que en muchos de vuestros casos, pues lógicamente es lo más importante, ¿no? La creatividad a la hora de invertir, porque no tenéis presupuestos ilimitados. Esto es algo que también es uno de los puntos básicos siempre en publicidad digital, como en tantas cosas en la vida, pues al final no disponemos de, oye, un presupuesto ilimitado para gastar como locos, y el ser creativos dentro de esta parte estratégica pues es bastante importante. Y luego, bueno, el último punto hace referencia al control de costes. También es bastante interesante tener la visibilidad de todos estos costes. En este caso, mi consejo va más hacia evitad siempre que podáis modelos de negocio que no sean transparentes. O sea, no tiene sentido. Tú antes, cuando reservabas en un periódico, pues bueno, podías tenerlo, tu espacio publicitario, y ya está, y conformarte. Cuando empezaron los periódicos digitales, pues bueno, tú pagabas y tenías que confiar en que, oye, eso saliera. ¿Que hay un error en la plataforma? Pues no te ibas a enterar, te ibas a haber pagado 2.000 o 3.000 euros por salir ahí, y tú no sabías lo que pasaba. A día de hoy, tanto el proveedor de espacios publicitarios
como el gestor de los canales, que no sea capaz de trasladaros una información totalmente transparente en cuanto a inversión, en cuanto al impacto, lo que os decía, cuánta gente lo ha visto, etcétera. El hecho de conectar las plataformas publicitarias con vuestras plataformas de analítica digital, si trabajáis con Google Analytics, etcétera. Todo el proveedor que no haga ese tipo de cuestiones y que no os dé un control claro, así como si vosotros tenéis que meter vuestros medios de pago en las plataformas, que lo podáis tener un acceso a la facturación, etcétera, totalmente claro, pues no es del todo recomendable, ¿vale? Es simplemente por hacer ese matiz. Ya pasando al siguiente punto, que bueno, aquí ya iremos un poquito más ágiles porque al final todo esto luego, lo dicho, podéis profundizar hasta el nivel que queráis y el objetivo en este webinar pues también es simplemente dar los puntos principales. Lógicamente es cuando planteáis ese presupuesto tenéis que hacerlo en base a unos objetivos. Esto es muy importante. Si vosotros tenéis un e-commerce y vuestro objetivo es vender, pues lo primero que tenéis que hacer es, oye, cuántas ventas tengo, de qué productos, etcétera, y os hacéis los cálculos que haya que hacer en base a un objetivo de conversión. Es este primer objetivo del que hablamos. Pueden ser ventas directamente, pueden ser registros en un webinar, pueden ser leads si tenéis un formulario y tenéis un click to call, un teléfono en la landing. En base a esos objetivos, pues las plataformas publicitarias os dejarán medir esos objetivos y la inversión debería destinarse en estos objetivos. El coste por adquisición, al fin y al cabo, es el cálculo de dividir el total de inversión entre el total de conversiones. Si invertís 1.000 euros y tenéis 100 conversiones, pues el coste de conversión será 10 euros. El retorno de la inversión es lo que hablaba antes. Si veis aquí utilizamos el término ROAS, antes utilizábamos el término ROI. La diferencia es eso, el ROI es el retorno total, por así decirlo. Dicho, no, seguro no es la definición más purista, pero el ROI es cada euro que tú inviertes, cuántos euros ganas. El ROAS es si haces ese ejercicio por canal. A nivel publicitario se suele entender así. Y luego, si tienes otros objetivos secundarios, como puedan ser la tasa de clics. Em, Cuando hablo de objetivos principales y objetivos secundarios es también bastante importante. No destinéis volúmenes importantes de inversión, a no ser que seáis una gran compañía que ya se convierta en un objetivo prioritario y podéis asumirlo a nivel de inversión, en generar clics, por ejemplo, o generar impresiones, alcance, o sea, que la gente vea vuestros anuncios o que la gente visite vuestra web si no es vuestro objetivo principal. Quiero decir, si vosotros, pongo el ejemplo más típico, si vosotros sois un e-commerce de ropa y vendéis a nivel local y lo que os interesa es tener ventas de vuestros productos, el que tengáis muchas visitas, muchos usuarios que hagan clic en vuestro anuncio y que entren a la web, pero que no compren, no es un objetivo principal. Al contrario, estáis deseficientando la inversión. Entonces, con lo que me refiero es que, bueno, hay objetivos principales, objetivos secundarios. Siempre hay que tener claro bueno, que hay que priorizar siempre los objetivos fundamentales. Que esos objetivos secundarios, el siguiente nivel que tenéis que tener en cuenta es que hay canales que son más acordes que otros para cumplirlos. Porque al final ya os lo explicarán seguro en algún otro webinar de este estilo. A nivel publicitario y dentro de toda esa baraja de cartas que os decía, dentro de todos estos canales que tenéis, cada uno de ellos tiene unos objetivos y tiene una función dentro de lo que se llama en marketing el embudo de conversión. Entonces, hay canales, como un ejemplo muy rápido, hay canales como YouTube, que por una inversión relativamente baja vas a generar una notoriedad de marca muy grande. O sea, a lo mejor por 100 euros vas a conseguir que todos los usuarios de YouTube de tu zona visualicen tu anuncio, mientras que hay canales como Google Ads, como SEM, que por 100 euros de inversión han visto tu anuncio 500 personas. Pero a lo mejor esas 500 personas son usuarios que proactivamente están buscando tus productos, por lo tanto para ti son más relevantes
y es normal que pagues más por ellos, siendo tu objetivo. O sea, esto ya os digo, es otro tema de conversación que va muy de la mano, porque ya os digo que siempre tiene que haber ese concepto estratégico, pero que nos daría para otra sesión completa y bueno, tiene esa complejidad. Entonces, simplemente quedaros con la definición de los objetivos como primarios y secundarios para configurar el presupuesto. A nivel de segmentación, igual, no intentéis llegar a todo el mundo, o sea, sed realistas con ese margen presupuestario que tenéis e intentad segmentar de la mejor manera. Vuelvo a lo que os decía antes y me pararé poco porque al fin y al cabo es lo que hemos dicho. Si vosotros conocéis vuestro negocio, vuestra estrategia comercial y de comunicación, podréis segmentar de la manera más adecuada en tiempo, a nivel geográfico, a nivel demográfico y luego utilizar a todas las funcionalidades que ofrecen las plataformas publicitarias para, pues bueno, segmentar por cada una de ellas. Con esto me refiero, si vosotros tenéis lo mismo, un e-commerce o tenéis no sé, una empresa que se dedica a la comercialización de X producto, que es un producto de compra recurrente, que sabéis que tenéis un alto grado de fidelización de esos clientes, etcétera, pues a lo mejor las campañas publicitarias os interesan más hacerlas a nivel digital, enfocadas en la retención y en el aumento del ticket de compra o en el aumento de la recurrencia de esos clientes. ¿Por qué? Porque la captación, a lo mejor tenéis equipos comerciales offline. Todo esto os pongo las casuísticas para que entendáis cómo también el presupuesto de publicidad digital tiene que estar encajado dentro de todo el presupuesto comercial de una empresa. Porque al fin y al cabo lo que vais a hacer siempre es impactar a clientes actuales o clientes potenciales. Entonces, si tenéis un equipo comercial muy potente que os trae nuevas cuentas y lo que os interesa es fidelizarlas y que estén vuestra empresa presente en su top of mind y que estén activos, pues a lo mejor os interesa lanzar campañas puntuales con una inversión bajita sobre esos clientes y vuestra estructura presupuestaria tiene que enfocarse en esos canales y en esas acciones. Si vosotros estáis abriendo una empresa nueva o queréis abrir a un mercado nuevo, pues a lo mejor os interesa solo hacer campañas muy geolocalizadas y configurar la inversión publicitaria en base a esa lógica e ir probando a nivel presupuestario cada mes una zona geográfica distinta para, bueno, permitiros cubrir todo el espectro. Y así, de esa manera, pues ir probando y ajustando. Lo que os decía, lo mismo con la segmentación demográfica por edad, por sexo y lo mismo por los intereses que tengan los usuarios. Pensad, los que no lo hayáis trabajado nunca, que todas estas plataformas lo que permiten es segmentar a los usuarios, los agrupan por características similares y bueno, pues los que están interesados en X cuestión, puedes crear audiencias personalizadas. Imaginaros los usuarios que han realizado búsquedas relativas a X producto para impactar luego a esa audiencia proactivamente. Bueno, toda esa estrategia la podéis configurar, ¿vale? Entonces, pues bueno, quedaros con que la segmentación también influye a la hora de elaborar vuestro plan presupuestario. Las herramientas clave para optimizar la inversión. Pues bueno, hemos puesto dos ejemplos de canales publicitarios. Esto es lo que os decía. Da para un tema aparte, pero pensad bueno, al fin y al cabo, dentro de todo el ecosistema de pequeña y mediana empresa, los canales estándar suelen ser Google Ads y Meta. Google Ads tiene tres tipologías de canales. Es la parte de los resultados, los anuncios de búsqueda que se le llaman el SEM. Son los resultados que aparecen en la parte de arriba del buscador. En Google Ads también se trabajan campañas de YouTube y en Google Ads también se trabajan anuncios de display. O
Los anuncios de display vienen a ser los banners publicitarios que veréis cuando entréis a los periódicos que leáis o a los blogs o en las aplicaciones, etcétera. Y luego está Meta, que al final Meta, pues lo mismo, desde hace aproximadamente 10 años, pues se posicionó casi a la par de Google en cuanto a volúmenes de inversión totales de anunciantes y sigue siendo un canal bueno, que dentro de una estrategia de inversión pues suele ser lo más habitual porque al final la gran mayoría de los usuarios están ahí, tienen unos costes relativamente ajustados, tiene mucha flexibilidad a la hora de trazar distintas estrategias, entonces, bueno, tiene bastante aceptación. Estas dos plataformas te ofrecen información de tamaño de la audiencia, de cómo deberías configurar tu presupuesto, etcétera. Te dan como una serie de insights que tanto si lo hacéis directamente como si lo hacéis a través de un proveedor, pues podáis ver cierta información y estructurar de cierta manera, en base a lo que hablábamos de segmentación, pues podéis configurar el presupuesto así. Luego, por si no os suena, hay otra plataforma que también es interesante que se llama Semrush, que bueno, al fin y al cabo lo que ofrece es información sobre el sitio web en relación a cómo está posicionado de forma orgánica. ¿Esto qué significa? Hay otra cuestión luego cuando ya paséis al siguiente nivel, o sea, ahora estamos configurando un presupuesto publicitario, luego cuando toda esa acción publicitaria se lleve a cabo y se analice, hay que encajarlo. Es decir, oye, ¿cuánto nos hemos gastado en cada canal? Imaginaros, si nosotros empezamos trabajando en Google Ads y en Meta, pues nos hemos gastado X. Google Ads supone el 60% del presupuesto, Meta el 40% del presupuesto. Ok. Y en paralelo analizas las ventas, o los leads, o los registros, X. Y entonces ahí entra otra variable en juego, que es toda esa parte de pago. Vale, Google Ads ha supuesto el 20% de las ventas, Meta ha supuesto el 10% de las ventas y el otro 70% de las ventas ha entrado de forma, lo que se dice, de forma orgánica. Es decir, pues han sido ventas en vuestro propio local comercial, a nivel of ventas en vuestra tienda digital, pero de gente que os conoce o que ha entrado a través de una serie de búsquedas que hayáis posicionado en SEO, etcétera. Y ahí es cuando realmente podréis ver el impacto real que tiene vuestra estrategia de inversión frente a lo que teníais previamente. ¿Por qué? Porque siempre hay que tener también, esto es otra cosa que os quería contar bastante importante, que me gustaría que tuvierais siempre claro cuando hagáis este tipo de acciones. La inversión publicitaria impacta de forma indirecta en todo ese resultado orgánico. Imaginaros, si vosotros tenéis una base media de 10 ventas a la semana o de 100 ventas a la semana, si vosotros hacéis publicidad, a lo mejor esa publicidad directamente os aporta 20 ventas, pero en el medio y largo plazo a lo mejor o sea, conseguís un incremental de otras 30 ventas, nada más que porque en el mundo digital, igual que en el mundo físico normalmente, el usuario que ve el anuncio no dice, aleluya, voy a comprar. No, normalmente hay una serie de plazos, hay un periodo de maduración de ese cliente, recibe una serie de impactos en su dispositivo móvil, en desktop, le impactas por YouTube, le impactas por Meta. Al final hay un periodo, lo que se llama el periodo de conversión. Ahí también entra en juego otro tema que es la atribución en los canales publicitarios que, en resumen, dura X días, en función de cada negocio varía. Y lo que os dice es, oye, la inversión publicitaria tiene este retorno directo, pero en el medio largo plazo nos ha supuesto también este retorno indirecto porque hemos conseguido notoriedad de marca, consideración, etcétera. Pues bueno, ahí esto va muy vinculado también al otro punto que os decía del embudo a nivel estratégico de los canales publicitarios, los objetivos de cada uno, etcétera. En resumen, Senras lo que nos aporta es toda esa visibilidad de la web a nivel orgánico, cómo estamos posicionados, que nos dirá si hay mucha competencia o poca competencia en nuestro sector, por lo tanto, si deberíamos invertir más o menos, si deberíamos ser más o menos agresivos, si deberíamos derivar la inversión a otros
canales que no sean la red de búsqueda porque está totalmente saturada y hay muchos competidores mucho más grandes que nosotros y no vamos a poder competir, esta herramienta nos da esta información. Google Analytics entiendo que lo conocéis casi todos los que estáis involucrados en el mundo digital, pero bueno, al fin y al cabo pensad que siempre debería ser la base sobre la cual configuréis todas las acciones digitales. O sea, súper importante siempre también cuando gestionéis estos temas de paid media. Entiendo que si estáis aquí es porque estáis interesados en estas acciones porque lo tenéis o porque lo vais a activar, siempre para activar acciones de publicidad digital tienes que tener una base de analítica digital previa. Entonces, pues la configuración de Google Analytics y tener un mínimo conocimiento de qué está pasando en tu web, de dónde entran los usuarios, cómo, lo que hablábamos antes, estacionalidad, etcétera, pues tiene mucho sentido y a la vez de analizar el impacto de estos canales publicitarios en una herramienta que sea común y conjunta para todos. Y luego hemos puesto el Excel porque os queríamos enseñar también, os voy a enseñar por aquí, lo que sería un media plan, ¿vale? Fijaros, esto es un ejemplo de lo que sería un escenario de inversión que podríais configurar perfectamente. Os voy contando. Las celdas que veis aquí son inputs que se podrían cambiar sin ningún problema, ¿vale? Imaginaros que esto pueden ser países, pueden ser, no sé, ciudades, pueden ser segmentos de clientes, lo que os decía, nuevos usuarios y hacéis una campaña para nuevos usuarios, compradores habituales y antiguos clientes, o usuarios en activo de X de vuestros cursos y usuarios que han activado los cursos previamente. Cualquier cosa que se os ocurra lo podríais configurar por aquí. Entonces, al fin y al cabo, el primer ejercicio que tenéis que hacer es esta línea 12, que es la línea temporal. En este caso, para hacer un ejemplo teórico, pues hemos puesto mes 1, mes 2, mes 3. Aquí podríais hacer un calendario devolutivo anual, podríais hacer un calendario trimestral, podríais hacer, si sois súper previsores, una estrategia pues, a nivel de 3 o 5 años vista. Normalmente se suelen hacer inversiones mensuales, ¿vale? Pensad que en las plataformas publicitarias la inversión se gestiona a nivel diario. Ese punto que os decía anteriormente de que la inversión publicitaria es totalmente flexible, de que puedes activar ahora y en 5 horas pausarla. En las plataformas se configura un presupuesto diario en la mayoría de los casos. Es decir, tú le dices a TikTok, oye, me quiero gastar 30 euros cada día. De ahí que los ejercicios de inversión se suelen hacer a nivel mensual. Y luego estableces, sin ninguna complejidad, pero de nuevo, volviendo al inicio, con sentido común, cuál es el reparto que tú quieres hacer. Pues oye, un 30, un 35% de la inversión lo voy a destinar a esta ciudad, a este país, a esta acción. Y de esa manera, pues te estructuras el presupuesto de la forma más primaria, pero que debes hacerlo así. Claro, ¿qué sucede? Si tú no haces este ejercicio primero, tú a lo mejor dices, venga, tengo 5.000 euros para invertir. No te paras a pensar en todo eso que hablábamos de, oye, tengo que ver la estacionalidad de mi negocio, tengo que alinear con los equipos comerciales, tengo que ver las estrategias de comunicación que voy a tener disponible para qué contar en cada caso y cuándo invertir más. Entonces, vamos a este evolutivo mensual, que es el segundo. Imaginaros, esta primera segmentación podría ser entre estrategias o entre, o entre cuestiones geográficas, lo que consideréis oportuno, o desglosarlo aún más y hacerlo doble. Oye, pues en Galicia tengo estas 3 estrategias y en Barcelona tengo estas 4 estrategias. Pues fenomenal. Te haces el desglose que consideres oportuno. Y luego a nivel de estacionalidad, pues haces el mismo ejercicio. Oye, pues X meses son buenos para mí, quiero invertir, X meses no quiero invertir, X meses voy a controlar la inversión, etcétera. Y luego lo que haces, lo bajas por canal.
¿vale? Esto es lo que, un ejemplo que os decía de lo que pues en otro momento deberíais también tener bastante claro cuando os metáis en este mundo. Yo creo que esto es la parte de gestión de la inversión más teórica que tiene un sentido y luego está la parte de estrategia en sí mismo de paid media, oye, de ese embudo de conversión, de por qué elegir cada canal, qué tiene positivo cada uno de ellos y cómo enfocarlo. Entonces, a nivel de inversión, pensad que luego tendréis distintas estrategias y distintos canales en cada una de ellas y que el ejercicio que hay que hacer es este, ¿vale? Cojamos estas filas 8, 9 y 10 como ejemplo y entonces aquí lo único que tenemos es, oye, pues en base al ejercicio anterior, ¿vale? Entre los tres países en este caso que estamos trabajando, pues nosotros para la estrategia de awareness, o sea, para dar a conocer a la marca, generar visibilidad, etcétera, vamos a destinar un 57% de estos 70.000 euros que teníamos. Fenomenal. Pues son 40.000 euros. Estos 40.000 euros, según el reparto que hemos hecho por países, ciudades, hombres y mujeres, lo que consideréis oportuno, a un 30, un 35 y un 35, vale, pues ya tenemos la inversión por cada uno de ellos. Y luego haces una inversión entre los canales. Oye, pues estos 40.000 euros para esta estrategia de awareness, que es el 57% y que tiene un reparto entre países, lo divido entre estos tres canales, vale, pues son 10.000, 15.000 y 15.000. Esto nos suma los 40 que tenemos por aquí. Y a partir de ahí bajas el ejercicio a cada uno de los canales publicitarios que vas a trabajar y dices, vale, pues estos 15.000 euros, ¿qué objetivos me van a traer? Lo que os hablaba antes, sean conversiones, sean clics. Pues oye, pues en función de estos datos de cada una de las plataformas, que esto es lo que os digo, si conocéis un poco más, sabréis cómo extraer esos datos. Si habéis hecho campañas, tenéis que tener acceso al coste por clic y al CTR, pues os calculáis cuántos clics y cuántas impresiones os generan. En el caso de no haber hecho campañas, no saber de lo que estáis hablando, etcétera, pues oye, cuando habléis con la persona responsable que os vaya a hacer todo esto, teniendo clara toda la lógica que os he contado detrás, pues le decís, oye, a mí me gustaría saber, dentro de todo este reparto estratégico que vamos a hacer juntos, esto ya cuando me bajes por canal la estimación de lo que voy a conseguir, que luego se va a tener que poner en paralelo con los resultados reales que consigas. Imaginaros que aquí luego cuando la acción se lleve a cabo hay que hacer otra pestaña que sea resultados y ver si lo que planteasteis en su momento se ha cumplido o no. Eso lo digo porque es importantísimo, o sea, eso es la base, que lo que se plantee se ejecute de forma correcta por descontado. Pues esa persona o vosotros mismos podréis hacer esas estimaciones. Entonces, bueno, simplemente que tengáis en cuenta que es algo muy sencillo, si veis, no requiere de fórmulas matemáticas ni de un desarrollo que vaya mucho más allá, pero bueno, es súper súper importante y espero que este rato al menos os haya servido para alinear muy bien todas estas cuestiones lógicas que ya os digo, muchas veces se pasan por alto y entonces la estrategia suele estar abocada al fracaso. Y nada, por cerrar ya, quedaros un poco con toda esta lógica. Siempre definir unos objetivos claros, tener en cuenta que todo sea vuestra creatividad de negocio, vuestra estrategia y cómo lo estáis planteando, seleccionar los KPIs que vais a querer medir. En este caso yo os ponía el ejemplo con clics e impresiones, pero ahí en ese cuadro que acabamos de ver podría haber habido ventas, podría haber habido llamadas de teléfono, podría haber habido lo que consideráis oportuno. Luego segmentar tu público bueno, para ver realmente si esta estrategia de inversión necesita más o menos recorrido, elegir las herramientas, ejecutar las campañas y tener la información para poder analizarlo. Verdaderamente es el objetivo de todo esto. Por nuestra parte, a día de hoy ya estaría. Bueno, no se vea si quieres comentar Sí, algo, pasamos con preguntas. muchas gracias, Adrián. Creo que ha sido bastante interesante y sobre todo poder verlo en un Excel, en un ejemplo más práctico, que creo que es también lo que más puede ayudar a las pymes. Bueno,
Antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, como siempre os decimos, tenemos un cuestionario, os acabamos de enviar por el chat el enlace y os agradeceríamos mucho pues, que lo rellenarais y así mejorar en siguientes webinars. De momento, ahora abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos de momento una primera pregunta de Jaime que dice que ¿cuál es la inversión mínima para hacer una campaña de paid para una pyme en Instagram? No sé, Adriana, si puedes ayudar a Para Jaime. una pyme, perdón, en Una Instagram. inversión mínima. Sí. A ver, sí, teóricamente, Jaime, pues depende. Teóricamente eran 300 euros, ¿no? Siempre se decía antiguamente que por menos de 300 euros no invirtieras en publicidad digital y que hicieras otras acciones por lo que os decía antes, carteles y buzoneo o cosas así. A día de hoy, verdaderamente no hay una inversión mínima. Yo he lanzado campañas de proyectos personales en los cuales he invertido 50 euros para patrocinar dos, tres publicaciones. Ten en cuenta que en Instagram tú puedes crear anuncios específicos y subirlos a la plataforma y trabajarlos, o puedes patrocinar las publicaciones que ya tienes. Entonces, en este caso concreto, pues 20-50 euros para patrocinar una publicación, imagínate de un sorteo o de un lanzamiento de un producto X que sea relevante para tu negocio, pues estaría fenomenal. Si quieres hacer una campaña que tenga cierta continuidad, que tenga un objetivo de ventas, etcétera, pues a lo mejor si tienes que pensar en inversiones de 100-300 euros como mínimo. Una inversión razonable para una pyme, pues ronda entre los 600 y 1.500 euros, para que os hagáis una idea por canal. Pero es lo que os decía al principio, o sea, lo importante es sentido común, tener en cuenta cuál es vuestra rentabilidad, tener en cuenta cuál es vuestro objetivo, tener en cuenta que es flexible, no empezar de menos a más. O sea, son cuestiones que aplican con el ejercicio, por poneros un ejemplo que no tiene nada que ver. Cuando haces ejercicio, pues no puedes querer correr una maratón directamente. Te puede te puede dar algo, o tener unas agujetas importantes. ¿Y qué haces? Pues empiezas con poco, te informas, mejoras tu alimentación progresivamente, tu entreno. Aquí un poco igual. Empiezas con poco, analizas, vas optimizando la inversión y vas creciendo. Perfecto, gracias, Adrián. Nos llega otra pregunta de Giovanni que nos agradece estos contenidos y nos pregunta que él está empezando con su pyme y que en qué red social le recomendarías invertir primero. Pues lo más normal es invertir en Meta, porque es lo más accesible y lo más general. Sucede también que TikTok tiene bastante impacto últimamente. Hay una limitación en la parte de TikTok, es que la capacidad de segmentación es un poco más ajustada, más limitada realmente, y la inversión es un poquito más alta. O sea, ahí en TikTok sí que es verdad bueno, creo que la inversión mínima diaria está en 20 euros aproximadamente. A lo mejor lo han bajado ahora ya, pero sí que necesita un poquito más de inversión. Yo entre esas dos, la que mejor te funcione de manera orgánica sería por la que empezaría, o testaría las dos. Si tienes capacidad de presupuesto, haría un test en cada una de ellas, vería los resultados y lo analizaría. Y es importante, cada red social, cada plataforma publicitaria tiene distintos objetivos de configuración. Entonces, pues analizarlos, investigar un poquito, probar. Y lo mismo, bueno, vinculando con la pregunta de Mar también, pues para monetizar más, en ese sentido, pues yo creo que es un poco la misma lógica. Si, si tú tienes una tienda en Instagram y vendes en Instagram, pues obviamente vas a monetizar más. Si no, directamente, pues bajo mi experiencia en las redes sociales, lo que os decía al principio también, tú escuchas en YouTube como en plan, no, invierte en redes sociales y subimos tu negocio a 6 cifras de facturación en 3 meses. Yo llevo invirtiendo en redes sociales desde que salió la posibilidad de invertir en redes sociales, y para mí es un canal en el cual la rentabilidad directa depende lógicamente del negocio, pero tiende a ser baja. La rentabilidad de un canal como Google Ads, SEM, para la mayoría de los negocios suele ser superior.
Entonces, pues habría que analizar cada caso en concreto y lo mismo, probarlo, elegir una estrategia adecuada, empezar con poquito y probarlo. Eh, Fenomenal. para el LinkedIn, bueno, sigo, perdón, vea que No, no te preocupes. digo, Bueno, voy sí, tirando que... ha preguntado Erika que si es posible recibir este material en vuestros correos. Es cierto que publicaremos próximamente en la plataforma el webinar y ahora os enviaremos un enlace con el acceso a todos los webinars que ha habido en Acelera Pyme. Y luego, además, los que hayáis marcado a la hora del registro, que podemos guardar vuestro correo electrónico para enviaros futuros webinars, también os podemos enviar la grabación. Y si ahora llega la pregunta de Andrés, que pregunta sobre, bueno, nos dice que para hacer una campaña dirigida a profesionales, que si usarías LinkedIn y qué presupuestos eh, tendría que barajar y en caso de Sí. que vayan a un B2B. Sí, a ver, tiene todo el sentido teórico y aquí no me quiero involucrar tampoco, pues, igual que con el tema de las redes sociales, no quiero involucrar personalmente, pero sí que es cierto que LinkedIn es un canal complejo, podemos definirlo así, porque es un canal que tiene unos costes. Pensad que en los canales de redes sociales vosotros pagáis por CPM, es decir, cada vez que vuestro anuncio se muestra 1000 veces, el coste por 1000 impresiones, os cobran 5 euros, 10 euros, X. El CPM de LinkedIn es el más alto y es un canal en el que la gente no suele estar predispuesta a realizar acciones. ¿Qué sucede? Lógicamente para el B2B, LinkedIn es un canal que en teoría debería ser el mejor. Luego realmente si quieres generar volúmenes de tráfico importante a una web o si quieres generar awareness, etcétera, tiene cierta complejidad. Está la parte de LinkedIn Sales Navigator, que es interesante, etcétera, pero el B2B tiene su complejidad. O sea, yo os digo, dentro del funnel de conversión, pues LinkedIn siempre lo pongo ahí un poco con matices porque es un canal que, bueno, hay que probarlo, tiene interés, pero tiene costes altos y tiene ese contra de que no está tan enfocado en una conversión directa como otros. Te ofrece un montón de recursos en paralelo que son súper interesantes porque tiene una plataforma publicitaria muy compleja. Así que es una opción a valorar, pero yo valoraría también otros canales, sinceramente. Hay SEM, está la parte de SEM, los profesionales realizan muchas búsquedas. Puedes generar audiencias, lo que decía, audiencias personalizadas en Google Ads, por ejemplo, de pues, estas custom audience que están orientadas a gente que utiliza determinadas aplicaciones y haces una audiencia de la gente que utilice las aplicaciones de banca para empresas o que realice o que busque por los términos de búsqueda que son relevantes. Pensad que normalmente, y esto mira, es una cosa que nos había dicho y es importante, a la hora de configurar un presupuesto, o en línea también con la pregunta anterior de Mar, mm, tomad en cuenta todos los canales que podáis. Es decir, si no podéis hacerlo porque tenéis una inversión limitada, espaciarlo temporalmente y si no hacerlo directamente en pruebas cortas o plantearos un test de 2, 3 semanas con poquita inversión, pero os pone en situación de vuestro negocio. Y lo mismo ya vinculándolo con las creatividades para los anuncios. Es lo mismo, dependiendo del canal, cada canal tiene sus propias recomendaciones. Pues mira, el caso de LinkedIn, por decir la parte positiva, por si hay alguien de LinkedIn aquí escuchándome, que no quiero enemigos, el LinkedIn te ofrece un montón de recursos a la hora de configurar anuncios. Te ofrece generar un formato que es Document Ads, que es metes un documento y te permite crear un anuncio para que los usuarios lo descarguen. Puedes generar los lead ads, que también están en Meta, que es para que el usuario rellene un formulario directamente. Puedes hacer anuncios de tráfico, puedes patrocinar el contenido que tú ya tienes. Entonces, las creatividades, pues lógicamente, que sean lo más relevantes para tu público mejor, que cumplan los guidelines de cada plataforma, cada una son distintas. En Meta antes, por ejemplo, no dejaban más de X% de texto. Si utilizáis publicidad nativa,
que es un tipo de publicidad que lo veréis seguro en los periódicos. Imaginaos cuando leáis el periódico deportivo que leáis, pues debajo de la noticia os aparecen un montón de public reportajes. Eso se llama publicidad nativa. Ahí las creatividades no pueden llevar texto. Pues bueno, tenéis que ajustarlo. Siempre pues ajustado a la segmentación, ajustado al canal, que cumplan las buenas prácticas. Yo creo que con eso ya está ganado mucho. Y sí puede ser que incluyan las acciones comerciales de las que hablábamos al principio de la reunión, pues los descuentos, las X cosas que hagáis que no sean creatividades vacías, mejor. Bueno, al final pensad que lo que os decía, estáis haciendo una inversión, igual que el que invierta en bolsa o en criptomonedas, pues invierte sobre las opciones más relevantes. El que invierta en publicidad tiene que invertir sobre aquello que más relevancia le genera. Y nada, ya por cerrar, la publicidad programática es otro canal más. Dentro de, pues, de ese escenario que hay de canales publicitarios, la publicidad programática tiene objetivo normalmente upper funnel, objetivo de notoriedad de marca, de awareness, llamémoslo como queramos, pero es dar visibilidad sobre tu marca. Entonces, es un tipo de publicidad que ya desde hace muchos años está totalmente instaurada. Los volúmenes de inversión más grandes de las compañías más importantes van ahí porque es lo que necesitan para tener visibilidad, porque en la publicidad programática se mueve todo el presupuesto de todas las grandes medios del mundo, todos los publishers, los grupos editoriales, etcétera, sus espacios publicitarios los venden a través de publicidad programática. Único hándicap para pequeño anunciante no aplica realmente en la mayoría de los casos. Siempre hay matices, por supuesto, no escrito en piedra, pero para invertir en programática pues sí que necesitas un mínimo a lo mejor de 1.000, 2.000, 3.000. O sea, son acciones de notoriedad de marca que, bueno, que al final se puede hacer por presupuestos desde 500 euros seguro, y se hace, pero bueno, es dar visibilidad al fin y al cabo a tu producto. Normalmente las pymes van a un foco más de conversión, pero es clave dentro del ecosistema publicitario, así que un canal más. Pues muchas gracias, Adrián. Parece que nos están llegando más preguntas. De todos modos, recordaros que en la plataforma de acelerapyme.es tenéis acceso a un montón de contenidos, ya sea en formato infografía o monográficos, otros webinars también donde podréis ampliar la información y está en constante actualización. Lo que os decía, al final los que habéis seleccionado la opción de estar informados sobre futuros webinars, guardaremos vuestro correo electrónico y os avisaremos de los próximos, y cualquier pregunta que tengáis, pues la podremos resolver más adelante. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenos días.